Bienvenidos una vez más a otro webinar con Clúster Industrial. En esta ocasión nos acompañan nuestros amigos de Sandvin Coromant con este webinar que lleva por título Innovación en torneado, menos costo, más seguridad para componentes de bajo carbono. Con nosotros está Jonathan Baca. Jonathan, ¿me apoyas con el siguiente slide, por favor? Gracias. Jonathan es especialista de producto. Él es ingeniero industrial egresado del IPN, cuenta con una maestría en economía y finanzas por parte de la UVM. En el campo laboral posee 15 años de experiencia en el sector metalmecánico, ejerciendo 10 años ya para Sandvin Coromant como ingeniero de aplicaciones y ahora como especialista de producto. Es responsable de la oferta y el torneado en México. También forma parte de la red global de especialistas en el sector aeroespacial para Sandvin Coromant, desarrollando soluciones de alto performance para Stage 1, 2 y 3, con clientes fabricantes de elementos rotativos y estáticos para turbinas de avión. En este webinar vamos a hablar de los siguientes temas. Jonathan, ¿me apoyarías con el siguiente slide, por favor? ¿Listo? Sigue ¿Me saliendo de tu puedes ver? presentación, Jonathan. Vamos a esperar un momentito. Bueno, igual les comento que en este webinar vamos a tratar el torneado de alto avance, también el control de viruta en materiales con bajo contenido de carbón, el ranurado y el tronzado de alta productividad y cómo reducir el CPU por componente. Así que bueno, muchísimas gracias por conectarse y te dejo la presentación y la pantalla a ti, Jonathan. ¿Perfecto? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la bonita semblanza. Comenzamos un poquito ya de lleno con lo que es el tema. Vamos a entrar con una pequeña imagen que me gustaría que todos analizáramos de cierta manera. Vamos a cerrar esto para que no haya ancho de banda. Ok, aquí vemos un problema muy común que suele suceder en muchas empresas y es el famoso atasco de la viruta. Ok, Eh, irónicamente, aunque la viruta sea un scrap, sea realmente un desperdicio, sea un proceso que realmente no le agrega nada a nuestro componente, a nuestras piezas, suele ser un proceso o un defecto que nos suele costar muchísimo, muchísimo dinero. ¿Y a qué lo referimos o por qué tenemos que tocar este punto muy importante? Porque son los materiales con bajo contenido de carbono que suelen presentar este problema. Algunos van a pensar que, bueno, pues al final la rebaba, la viruta, pues no, es un desprecio para mí, no me importa. Es cierto, pero el problema sucede cuando la viruta hace que la máquina se detenga, cuando tengamos que parar la máquina, colocar paro de emergencia para poder abrir las puertas, parar operaciones y poder desasolvar la máquina. ¿Qué efectos nos implica esto? Bueno, sabemos que una máquina parada, el hecho de que realmente nosotros tengamos una máquina detenida va a hacer que el costo por componente sea más costoso. ¿A qué nos referimos? Si la máquina no está trabajando, realmente es un costo para nosotros como empresa que nos impacta de una manera muy grande. Y para eso me gustaría compartirles esta pequeña gráfica. Vemos aquí dos vectores, uno que es el costo por componente y la velocidad de corte o parámetros de corte. ¿Ok? Hay que entender que para no entrar en un rango muy amplio de lo que es la economía o en este caso lo que son los costos de producción, vamos a entender que de una manera muy general tenemos siempre dos costos, el costo fijo y el costo variable. Costos fijos son costos que no podemos mover, son inamovibles como la renta, la máquina, la mano de obra, pero hay costos que sí podemos controlar, que son los variables. ¿Ok? Aquí vamos a entrar a una parte muy importante que es la máquina. ¿Ok? Cuando nosotros, tomando en cuenta la presentación anterior, cuando nosotros tenemos parámetros de corte muy altos, tenemos tiempos ciclos muy cortos, tenemos un rendimiento de la herramienta muy adecuado, nos vamos a dar cuenta que el costo de la máquina es muy bajo, ¿ok? O es menor. ¿Esto a qué se debe? De que en una breve analogía, el hecho de utilizar una máquina
con buenos parámetros de corte, donde los tiempos ciclos son muy pequeños, esto hace que el valor de la máquina en sí, el valor de la máquina total de lo que me costó, o incluso si en dado caso estoy en un esquema de leasing con la máquina, sea menor. ¿Por qué? Porque realmente estoy utilizando la máquina en un momento, en una circunstancia donde estoy sacando su máximo provecho, estoy exprimiendo lo más que se puede, siempre y cuando, obviamente, en cuestiones ideales, donde si yo tengo tiempos ciclos cortos, obviamente voy a tener más piezas por turno, por hora, por minuto, como lo suelen trabajar, y esto va a hacer que el valor de mi máquina sea menor, lo cual me va a dar mayor margen de utilidad. Lo mismo pasa con la herramienta. Mientras yo utilice condiciones de corte mucho más elevadas, el consumo de la herramienta va a ser más alto, pero al final del día la herramienta no me impacta. ¿Por qué? Porque el gasto de la herramienta solamente va a ser el 4%, del 4 al 5% de todo el costo total de mi producción. ¿Ok? Algunos que serán ingenieros industriales ya habrán visto este punto de equilibrio muy presente en su producción, pero el objetivo de toda producción es generar el mayor número de componentes, y si pueden ver, el mayor número de componentes por hora, por turno, por día, como lo quieran ver, con el mínimo costo de producción. ¿Y cómo obtenemos este mínimo costo de producción? Una es haciendo la pieza lo más rápido posible, ¿ok? Y recordemos que el costo por producción por lo general siempre se divide entre el número de piezas que yo saqué por turno, por lote, por día o por semana o por mes. Y a esto es lo que conocemos mucho como el famoso CPU, ¿ok? El costo por unidad. Si mi costo por unidad es menor, significa que yo lo puedo vender a un costo mayor o puedo seguir manteniendo mi precio de venta total. Y en este caso, la diferencia de precios es lo que nosotros conocemos como nuestra utilidad. ¿Ok? Esta pequeña breve clase de contabilidad nos va a dar pie a entrar en un esquema de concepto donde nosotros al utilizar herramienta de mayor performance, de mayor capacidad de productividad, podemos hacer que el rendimiento total de mi producción sea mucho mayor, ¿ok? Y que en este caso el grueso de mi producción, que realmente son los costos fijos, que puede ser, bueno, que es tanto la renta, el mobiliario, etcétera, la mano de obra y la máquina, sean menores, ¿ok? Aquí viendo de una manera muy gráfica, nos vamos a dar cuenta que los costos variables, que puede ser, bueno, que son el material y la herramienta, realmente no me impactan en todo mi costo, mi costo de producción. Lo que yo tengo que hacer es que estos costos fijos sean más pequeños, sea un margen mucho menor. ¿Y cómo lo puedo lograr? Esta vez nos vamos a concentrar en la máquina. Eh, lo que vamos a hacer es sacarle el máximo provecho posible a la máquina con el objetivo de poder lograr mucho más piezas por turno, por hora, por minuto, por mes, por semana, con el objetivo de ser más rentables, ¿ok? En pocas palabras, ser más productivos. Y aquí lo tenemos una gran oferta, tenemos una de las grandes eh, desarrollos que Sanvig ha tenido a lo largo de estos años, que se le conoce como Corotum Prime. ¿Qué es el Corotum Prime? Es realmente un inserto para torneado, aplica mucho para el sector automotriz, que es donde podemos ver muy enfocado los materiales de bajo contenido de carbón. ¿Por qué? Porque hoy está en tendencia de que ya se ha estudiado muchísimo la movilidad automotriz, donde a veces no se necesita completamente un material muy robusto, muy sólido, muy sólido. ¿Por qué? Porque al final del día las aplicaciones van cambiando era trasera. Y en este caso es muy común en el sector automotriz que se utilicen materiales como forja, como fundición, materiales incluso que vienen de una lámina, como vamos a ver ahorita un ejemplo, como los cloches, covers, que solamente son materiales que fueron troquelados, son muy suaves y tenemos que tornearlos. ¿Ok? ¿A qué se refiere un concepto de alto avance? Significa que son insertos, esa herramienta que no corta de una manera convencional, no corta como los insertos ISO, donde podemos ver aquí en la parte izquierda de su pantalla, que tenemos un inserto C completamente convencional, donde todo el esfuerzo recae solo en una zona. Vemos que el avance es muy bajo, ya que al final del día es un concepto ISO donde, bueno, son los parámetros de corte acostumbrados, pero con un concepto de alto avance, como lo vemos del otro lado, del lado derecho de su pantalla, que es este inserto como si fuera un pequeño triángulo, que no corta con un radio, sino que corta con una faceta. ¿Esto qué implica? Que el esfuerzo de corte no recae completamente en un radio, sino que el esfuerzo de corte se disipa completamente en la faceta del inserto. Esto a mí, si yo soy muy novato, ¿qué me da a entender o para qué me sirve, para qué me funciona? Bueno, en pocas palabras me funciona para mucho porque
Al yo disipar térmicamente todo el esfuerzo de corte de un radio hacia una faceta, significa que todo mi calor se disipa en un área mayor, lo cual en pocas palabras significa que el inserto va a durar mucho más. Otra parte muy importante es de que al tener un ángulo mucho más agudo o mucho más obtuso, dependiendo la perspectiva, puedo elevar el avance, ¿ok? En pocas palabras, mis piezas, el proceso que yo estoy teniendo acotado en ese momento va a ser mucho más rápido en sí, ¿ok? ¿Qué significa? Ya lo veíamos en el video, a un ángulo de 93 grados, como lo tenemos aquí presente en un CNMG o en un inserto completamente ISO, el avance veíamos que era un poco más lento, a comparación de un ángulo mucho más agudo que me permite ir mucho más rápido que un inserto convencional. ¿Ok? Una de las grandes ventajas que tenemos con el Cortum Prime es de que podemos ir, aquí lo podemos ver en condiciones de corte, algunos de los que ya tendrán experiencia dentro del proceso de torneado se habrán dado cuenta que un inserto normal trabaja en rangos de 180, enfocándolo solamente para hacerlo, dentro de 180 metros a 300 metros en una cuestión normal de trabajo, pero la parte importante es de que siempre el avance lo veíamos reflejado desde punto 2 hasta punto 3, punto 4 máximo, dependía mucho del proceso de manufactura y del material, pero aquí estamos viendo que como estándar el inserto puede trabajar desde punto 6 hasta 1.2 milímetros por revolución, lo que realmente viene a ser un gran cambio, porque en pocas palabras, por el simple hecho de cambiar de estrategia, de cambiar de concepto de inserto de torneado, podemos nosotros incrementar nuestro performance, podemos reducir el tiempo ciclo, incrementar nuestra rentabilidad hasta, bueno, de forma automática, hasta un 300%. ¿Por qué? Porque si trabajamos con un punto 2 en avances normales, ahora trabajar con un punto 6 realmente reduce drásticamente todo mi tiempo ciclo. En pocas palabras, voy a desbastar de una manera mucho más rápida, mucho más sencilla. Voy a tener también, aunado con esto, un mejor control de viruta. ¿Y cómo lo podemos ver aquí? Aquí voy a presentar un video de manera muy rápida. Tenemos lo que es un shaft o una flecha que se utiliza en el sector automotriz para las juntas homocinéticas. Anteriormente, esto fue una propuesta que se realizó para un cliente. El cliente se tardaba 2 minutos en hacer toda la operación. Realmente no es una configuración muy difícil, no es algo muy complicado, pero al final el cliente decía, ¿sabes qué? Yo quiero reducir tiempo de ciclo, quiero sacar más piezas, se me está atorando muchísimo la producción, necesito, en este caso, sacar más piezas por turno, ¿ok? A lo que optamos por colocar el inserto que se le conoce como Proton Prime para generar procesos de desbaste mucho más mucho más rápidos, mucho más rudos, agresivos. Y otra parte muy interesante es que podemos apreciar aquí que incluso a este tipo de avance podemos darnos cuenta que el control de viruta es sumamente óptimo. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos, y muchos se habrán dado cuenta, que la viruta es un desperdicio, realmente no me importa y es un factor es una variable que no le agrega valor a mi producto. Pero si yo no controlo la viruta, si yo comienzo a tener marañas y marañas de viruta dentro de mi máquina, ¿qué es lo que va a pasar? Que la tenga que parar. Y en este momento de paro de máquina son obviamente piezas que yo no estoy produciendo. Podemos ver aquí que el componente salió de una manera completamente rápida. Hablamos de 45 segundos de trabajo, lo cual realmente incrementa el profit y realmente incrementa el grueso de producción de nuestro cliente. Aquí de una manera comparativa podemos ver cómo se comporta la viruta con el proceso actual del cliente. Vean toda esta maraña, no solamente hablando de una cuestión muy intrínseca sobre la empresa. No solamente es el manejo, no solamente es el paro de máquina, sino que también es la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros trabajadores, debido a qué o en qué nos afecta. Un tipo de viruta de este estilo realmente es un peligro ya para la empresa. Realmente los operadores, la gente que está a cargo de este control de material, puede sufrir cortadas desde medias hasta cortadas graves. Hemos tenido, bueno, hemos presenciado accidentes muy graves por una viruta muy mal controlada, lo que, bueno, en pocas palabras, esto significa que el operador o la persona tiene que acudir a servicio médico y reporte tras reporte, lo que sería la póliza de seguro de nuestra empresa va creciendo y creciendo y creciendo respectivamente por accidentes y accidentes. A comparación, podemos ver la viruta que presenta Croton Prime. Es una viruta, en primera instancia pueden ver que el color es diferente, obviamente porque la cantidad de calor generada fue mayor. Vemos que realmente
el proceso de desbaste fue mucho más agresivo, realmente eso fue muy atractivo, pero una parte muy atractiva también, vean el control de la viruta. Son virutas muy pequeñas, son virutas controlables, son virutas que no representan un riesgo para la salud de nuestro operador. Y otra parte muy importante, no van a hacer que nuestro conveyor, o en este caso nuestra máquina, pare para poder ser limpiada, ¿ok? Realmente aquí podemos ya comenzar a palpar este resultado de utilizar herramienta de concepto a utilizar herramienta convencional o herramienta un poco anticuada. Muy bien. Hablando en una cuestión económica, que es la parte importante que todos tenemos que entender, nosotros podemos ver, bueno, realmente sí, utilizar herramienta de concepto suele ser atractivo, me llama la atención, pero realmente yo como empresa, yo como ingeniero, ¿cuánto voy a ganar más por agregarle un valor más a la herramienta? Aquí realmente yo cuánto voy a ganar por el simple hecho de cambiar mi proceso. Bueno, aquí podemos ver la comparativa. Estamos viendo el componente, el material es un 1045, realmente no es un material tan duro. ¿Qué podemos ver? El cliente utilizaba un TNMG de una marca japonesa con esos parámetros de corte, 297 metros, un avance de 0.3 y una P o profundidad de corte para los que no sean muy apegados al tecnicismo de 2 milímetros. El cliente tenía un rendimiento de 60 piezas. Esto aquí, bueno, se probó, llegamos igual a las 60 piezas, aquí fue un equivalente, pero la parte ganadora que ganáramos con el tiempo ciclo, simplemente el avance. Vemos que aquí en una cuestión normal, este, no estaba con 0.3 de avance, lo cual está bien para un inserto ISO, pero en este caso al utilizar un inserto de concepto, un inserto de mayor performance, podemos ir a 0.6, realmente reduciendo el tiempo ciclo de 1,41 a 45 segundos. En pocas palabras, ¿qué implica? Con el mismo tiempo que se gastaba el cliente en hacer una pieza, ahora puede hacer dos. En pocas palabras, se duplicó su lote, se duplicó su, su tanda de piezas. En pocas palabras, el cliente está utilizando de mejor manera la máquina. Obviamente, si nosotros nos metemos ya a la cuestión de los costos, significa que la máquina ahora vale la mitad, ¿ok? El proceso y el costo de producción es mucho menor, es mucho más pequeño y bueno, en pocas palabras, la utilidad de nuestro cliente va a ser mayor. Entonces, vemos la diferencia, realmente estamos quitando un poco este tabú de poder quedarnos con lo convencional o poder hacer nuestra adaptación hacia nuevas tecnologías de concepto, donde realmente está haciendo que seamos nosotros productivos, seamos mucho más rentables. ¿Ok? Otro ejemplo también que aquí me gustaría hacerles la mención, tenemos lo que es un famoso cover o es una tapa para clutch. Este tipo de componentes se hacen de un proceso troquelado, que significa se toma una lámina de acero suave y en este caso pues se troquela y se le da la forma. Previamente el cliente lo que tiene que hacer es hacer ciertos torneados para que entre en medida y pueda ser ensamblable la pieza. Anteriormente, el cliente probó con todas las geometrías habidas y por haber. Realmente el problema de la viruta era un proceso muy, muy, muy complicado para el cliente porque ya el manejo de material era muy complicado, los paros de máquina eran muy comunes, eran muy constantes y en este caso, pues obviamente la póliza de la empresa crecía y crecía y crecía porque mucha gente se cortaba las manos, ¿ok? Muchos dirán, bueno, que usen guantes. Sí, completamente de acuerdo, pero al final del día no es un proceso seguro para el operador, ¿ok? Recordemos que no solamente una empresa se dedica a producir, sino que tiene que producir con las respectivas medidas de seguridad. ¿Ok? Aquí en este caso se utilizó este mismo concepto, Corrotum Prime, en un concepto de corte convencional. Recordemos que este tipo de tecnologías, al ser tecnologías de concepto, mejores, y en este caso tener rompevirutas mucho más avanzados que los que se pueden obtener en la oferta ISO, es de que podemos tener también un mejor control de viruta. Aquí lo podemos apreciar en todas las geometrías sabidas y por haber en inserto CISO, vemos que el control de viruta es pésimo, ¿ok? Realmente no hay ninguna mejoría. Pero optando por el concepto de Corrotum Prime, vemos que la viruta es cada vez y cada vez más corta. ¿Esto a qué se debe o realmente cuál es la solución? Una,
es de que la herramienta de concepto tiene una mayor inversión en cuestiones geométricas para el control de la viruta. En pocas palabras, bueno, yo que gano como empresa al adoptar este tipo de tecnologías, un proceso más seguro. En pocas palabras, realmente la productividad de la máquina se vuelve constante ya que la viruta no tiene problema para ser desasolvada por nuestro conveyor. ¿Ok? Muy bien. Otro ejemplo que me gustaría presentarles para el sector automotriz es una junta homocinética. Anteriormente nuestros clientes utilizaban muchas herramientas para poder hacer este proceso. El Corotum Prime, ¿qué es lo que viene a proponer? Uno, viene a proponer la propuesta de hacer el desbaste en un movimiento del shock hacia el contrapunto y en las operaciones de acabado utilizarlo de manera convencional como si fuera un inserto tipo D. En pocas palabras, tenemos dos herramientas en una más aparte la opción que se utiliza para hacer los diámetros interiores y la parte de los cariados, ¿ok? Esto realmente cómo me mejora el proceso, realmente yo que gano, bueno, aquí recordemos que este tipo de componentes son hechos por forja, el acero es muy suave, una principalmente el control de viruta no es el deseado por todos los clientes, pero la parte, al ser procesos de alto consumo, significa que realmente si yo no controlo mi tiempo ciclo, el tiempo y el costo por pieza se me dispara muchísimo. ¿Ok? Aquí podemos ver una gran comparativa. El control de viruta que tiene el cliente actual, bueno, antes de que hiciera el cambio hacia una nueva tecnología, vemos que la viruta es larga, que realmente teníamos que estar, bueno, el operador tiene que estar limpiando la máquina para quitar todos estos churros de viruta que se atascan dentro de la pieza, a veces también nos altera la calidad superficial de nuestro componente. Y otra parte muy importante, pues bueno, genera paros de máquina. Con la oferta de Corotum Prime podemos ver que la viruta es mucho más corta, mucho más maleable, en este caso mucho más manejable. Ya el operador no tiene que estarse peleando ahí con las marañas de viruta para que, bueno, no hagan revolución con la máquina y que en este caso no genere un paro de emergencia. Más aparte, recordemos esta versatilidad que tiene este tipo de herramienta, que podemos utilizarlo como desbaste y como acabado, lo que nos da una pauta para poder hacer una reducción también en nuestro magazine o en nuestra torreta de estaciones donde yo ya no tengo que utilizar dos herramientas, la de desbaste y el acabado, sino que solamente utilizo una en un sentido para desbaste y en otro sentido para acabado. ¿Ok? Hablando de una cuestión económica, ¿cuánto realmente me implica este proceso? Recordemos de tres insertos que utilizaba nuestro cliente para poder hacer todo el proceso de desbaste y de acabado. Quitamos tres insertos, quitamos tres holders y solamente es ahorita la equivalencia de un holder y de un inserto con el Corotum Prime para poder hacer nuestra pieza. Más aunado a esto, veamos que las condiciones de los parámetros que tenía nuestro cliente, como son insertos ISO, pues realmente los parámetros de corte son ISO también, son convencionales, no hay nada de extraordinario. Pero al utilizar herramienta de concepto, podemos apreciar que los avances son completamente al doble. Entonces, no solamente implica, a lo mejor aquí me dirá, oye, ¿sabes qué está mal tu cálculo? Porque si vas al doble, sería el 200%. Es cierto, pero recordemos que aquí el porcentaje de productividad también implica en el gasto que yo tengo por herramienta utilizada. Aquí vemos que fueron tres herramientas desplazadas por solamente una. Ok, entonces el proceso total del control de la producción es mucho menor, la inversión que tiene que hacer el cliente es mucho menor porque ahora es solamente una herramienta, en lugar de tres es un inserto, en lugar de tres, realmente el proceso está siendo mucho, mucho, mucho más productivo. Realmente aquí el control de las piezas es el mismo, 100 componentes por filo, donde realmente pues el cliente quedó encantado porque al final del día es mucho menos trabajo para el operador también es mucho menos trabajo estar al pendiente de un inserto que estar al pendiente de tres. Y obviamente el tiempo de cambio de torreta, el tiempo de ciclo se reduce. Realmente fue un ganar muy beneficioso para nuestro cliente porque nos dio la oportunidad de hacer el cambio para tecnologías de concepto. ¿Ok? Muy bien. Dentro de esto, aquí es esta parte interesante, hablando un poco más de la cuestión de la productividad. Siempre operaciones de alto avance van a hacer que nuestro proceso sea más corto, nuestro tiempo ciclo sea más pequeño y podamos ser más rentables.
Pero también aunado a esto, uno de los procesos muy comunes y muy utilizados en el sector automotriz son las ranuras, ¿ok? Para esto se utilizan insertos, cuchillas, como algunos de ustedes estén acostumbrados a conocerlo, que son insertos que generan tres superficies, la parte del fondo, la parte lateral derecha y la parte lateral izquierda, ¿ok? Dependiendo del acabado que nosotros estemos buscando, podemos utilizar diferentes tipos de insertos para operaciones con intermitencia, operaciones de corte continuo o a lo mejor operaciones de perfilado, ¿ok? También dentro de esto es muy importante entender que el control de la viruta para estos procesos es sumamente importante porque al final, como es un proceso donde están generando tres superficies, la viruta sale como un churrito. Si la viruta no se controla de una manera adecuada, esta viruta se va a enredar completamente en nuestra pieza, en nuestro conveyor, en nuestra máquina y va a generar lo que no queremos. Una, tener que remecanizar la pieza porque al final es un proceso que afectó la calidad superficial de la pieza. Y otra parte muy importante que no queremos para nada, que es en este caso el parar la máquina, ¿ok? Realmente lo que nos viene a proponer el Corocut 2 o la oferta que tenemos nosotros para la operación de ranurado es esto, es un proceso seguro, un proceso versátil y un proceso de alto rendimiento. ¿A qué se debe este alto rendimiento? No solamente se debe al inserto, no solamente se debe al recubrimiento, al grado, que realmente es de una ingeniería muy superior, sino también a la forma en cómo es lubricada. Podemos nosotros apreciar que en este caso, aquí lo podemos ver en la imagen muy claro, que el soluble no sale de una manera completamente desbocada, no es solamente un chorro de soluble que sale hacia el proceso, vemos que realmente el soluble sale por venas de lubricación de la herramienta dirigidas completamente hacia el filo de corte. ¿Esto para qué me sirve? ¿Qué me garantiza? ¿En qué me ayuda? ¿Yo para qué lo puedo utilizar? Bueno, en pocas palabras, si yo refrigero completamente la zona de corte, algunos se habrán dado cuenta que en el proceso de torneado, algunas herramientas solamente agregan soluble por la parte de arriba. En este caso sale por la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el objetivo es regular térmicamente la zona de corte, ¿ok? Cuando nosotros agregamos soluble por la parte de arriba, lamentablemente déjenme decirle que solamente lo que estamos enfriando es la viruta, ¿ok? Y la viruta es un desperdicio. Entonces, lo que nosotros tenemos que concentrarnos es en enfriar la zona de corte, ¿ok? Esta zona de corte, ¿qué me agrega? ¿Qué me da? Si yo la enfrío completamente o la regulo térmicamente, la vida útil de mi inserto va a ser mayor. ¿Por qué se debe esto? Porque realmente lo que desgasta los insertos, lo que hace que los insertos se fracturen, se rompan o se desgasten de una manera prematura es el calor. ¿Ok? El calor y la fricción generada por un proceso hace que el recubrimiento se pierda, que la estructura de mi inserto se desgaste. Entonces, si yo no controlo el calor, el desgaste de mi inserto va a ser muy prematuro. En este tipo de lubricación, lo que yo puedo lograr es eso, controlar térmicamente el proceso y que en pocas palabras, por este simple cambio, vean de tecnología que me dirige el soluble exactamente hacia la zona de corte, la vida de mi inserto se vaya completamente. Bueno, hemos tenido diferentes casos, pero uno de los casos más atractivos que tenemos es desde el 300 hasta el 400% de vida útil, ¿ok? Vida útil en el propio inserto solamente cambiando holders. Una parte muy importante, no sé si ustedes también ya lo sepan, pero de un proceso que sale bien, el 80% se debe a la sujeción. Si la pieza está bien sujeta, si la herramienta está bien sujeta, si el proceso está bien sujeto, el fixture, la sujeción es completamente estable, créanme que ya tenemos el 80% ganado, ¿ok? El proceso sería muy sencillo porque realmente mientras mejor estén acoplados los ensambles, mientras el proceso sea lo más estable, el proceso completamente va a salir bien. Y una de las mejoras que viene a presentarse con esta herramienta es la sujeción del propio inserto. Aunque ustedes no lo crean y aunque no lo podamos percibir de una manera instantánea, cuando el inserto corta bueno, o se coloca sobre la herramienta y comienza el proceso de mecanizado, comienza a haber unas pequeñas microvibraciones. ¿Esto a qué se debe? Porque, bueno, recordemos que no es una herramienta sólida, es una herramienta ensamblada, pero estas pequeñas microvibraciones son completamente naturales, o sea, a todos los insertos les pasa. Eh, Estas pequeñas microvibraciones lo que generan es de que el inserto vibre un poco y esto genera un desgaste. Cuando la sujeción y en este caso cuando la forma en cómo se acopla el inserto a la herramienta no es la adecuada, estas vibraciones pueden variar. Mientras más vibre el inserto, el rendimiento es menor, ¿ok? Mientras menos vibre o mientras mejor esté acoplado, pues obviamente la vibración va a ser menor. Y en pocas palabras, el rendimiento de mi inserto va a ser mayor.
Lo que propone esta nueva herramienta es cambiar la sujeción. Vemos aquí que no es un acoplamiento de B, no es solamente ya el encastre que teníamos de la versión anterior, sino que ahora lo que se propone es un riel. ¿Ok? Aquí podemos ver que tiene una pequeña protuberancia, donde ampliamos la zona de contacto, evitamos que el inserto se mueva o que el inserto oscile, realmente haciendo un acoplamiento o un encastre sumamente perfecto que haga match del inserto con lo que es mi holder. Y esto, a grandes rasgos, ¿qué me da? ¿Qué me incrementa? ¿Por qué tengo que invertir en esto? Porque en pocas palabras hace que el inserto sea mucho más estable. Al ser mucho más estable, mucho más rígido, el control del proceso va a ser mucho mejor. Realmente, ¿en qué me mejora esta parte de cambiar de sujeción? Uno, principalmente la vida útil del inserto, y otra parte muy crítica, la tolerancia de mi proceso se vuelve más cerrada. ¿Qué significa? Que ya tengo que, bueno, o ya puedo evitar operaciones de reacabados, acabado, otros procesos subsecuentes para dar un mejor acabado superficial. En este caso, ya el inserto, al estar mejor acoplado, lo que puedo hacer es de que mi tolerancia se vuelve más cerrada. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver. Una de las grandes ventajas que también propone la nueva herramienta de concepto para nosotros como Sandy Koroman, desarrollando nuevos componentes y nuevos insertos a través de estos años, es también generar o darles wipers. ¿Qué significa? Que le agregamos una pequeña faceta hacia la parte de los filos de nuestro inserto, con el objetivo de obtener un mejor acabado en las superficies que se generan en el proceso. Recordemos que en el ranurado es un proceso cerrado, generamos tres superficies en un corte: la superficie derecha, la superficie izquierda y la superficie del fondo. Al nosotros darles esta faceta, estamos generando un acabado superficial mejor. Entonces, también aunado a esto, lo que estaríamos quitando sería esta parte de darle un acabado al proceso que ya me dejó. Tenemos más aparte una ranura mucho más cerrada, mucho más precisa, y en pocas palabras, mi componente se vuelve mucho más acorde a lo que el plano, el diseño, el CAD, la parte de calidad me está requiriendo. Bien, dentro de estos diseños, recordemos que aquí la clave para todo va a ser siempre la sujeción. Anteriormente, nuestra versión un poco antigua de esta herramienta era este tipo de sujeción elástica. Ahora lo que hicimos fue reducir el material que estaba sujetando la herramienta, y ahora la sujeción es mucho más robusta. Ahora se tiene que utilizar una pequeña llave de puntos, pero lo que hace es de que acopla, aprisiona completamente en todos los segmentos. Aquí lo podemos ver, de todos los rieles de mi herramienta, tanto por la parte superior, por la parte del fondo y por la parte trasera, me acopla perfectamente al inserto. Y ahora, como tenemos menor espacio, realmente la cantidad que se dilata el material en la cuestión elástica para poderlo abrir es mucho menor. Y mantenemos completamente a la cuchilla, lama, como lo quieran llamar o como ustedes lo conozcan, mucho más cerrada. La deformación plástica es menor, lo cual me asegura un proceso mucho más seguro dentro de mi proceso de ranurado o de tronzado, dependiendo cuál sea la aplicación que ustedes le quieran dar. Pero podemos ver que las nuevas estrategias que tiene Sandy Koroman es jugar con esta geometrías que podemos sacarle provecho para procesos de corte mucho más avanzados, y en este caso maximizar completamente la sujeción, ¿ok? Recordemos, la sujeción es crítica para cualquier proceso de manufactura, no solamente para torneado, para fresado, soldadura, troquelado, para cualquier proceso que ustedes tengan. Realmente el éxito del proceso es la sujeción. Muy bien, hablando de esto, esta oferta es completamente compatible para todas las operaciones sabidas y por haber dentro del segmento. Los componentes automotrices se prestan para todo. Por ejemplo, para cilindros es muy común utilizar, lo podemos ver, es muy común utilizar ranurado frontal. También operaciones de perfilado, que podemos ver que no es tal cual una superficie cuadrada, sino que es un pequeño relieve donde yo utilizo un inserto redondo para poder dar estas cavidades. Eso es muy utilizado también en sectores de aeroespacial. Ranuras muy críticas y ranuras muy pequeñas. Si alguien me pregunta hasta qué mínimo de ranura podemos realizar con este tipo de insertos, hasta 1 milímetro. Entonces, tenemos que darnos cuenta que independientemente del proceso de la máquina,
mientras la herramienta tenga mejores prestaciones, tenga una mejor, tenga un mejor desempeño por una cuestión de que está mejor fabricada, de que su proceso sea mucho más estable, pues realmente el proceso productivo dentro de mi operación será mucho más estable, ¿ok? Recordemos que esta herramienta aplica para todas las operaciones, tanto de parting off o cutting off, tronzado, como algunos lo conozcan, face grooving, que es la parte del ranurado frontal, ranurado interno, aquí es una parte muy importante. Ese tipo de insertos no son como, bueno, ya se separó mucho de la oferta convencional, ya que el objetivo de este tipo de insertos es tener un ángulo de corte mucho más positivo, es un ángulo de corte mucho más armónico que genere menores esfuerzos de corte, ¿ok? El objetivo de generar un menor esfuerzo de corte, más que nada para la parte interna, ¿cuál es? Uno, evitar vibración. Recordemos que aquí, por la cuestión de la configuración de un ranurado interior, yo no puedo tener una herramienta muy robusta. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar en una cavidad, que previamente es el barreno. Lo cual, si yo no utilizo filos de corte o preparaciones de filo positivas, en este caso que no me ejerezcan mucho esfuerzo de corte, voy a tender a la vibración, ¿ok? Es esta propuesta que también tenemos, bueno, venimos trabajando de hacer selecciones de insertos mucho más positivos, mucho más agudos, que generen menor esfuerzo para la máquina, para el componente y en este caso también para el holder o para la barra. Realmente maximizando, uno, la tolerancia del proceso, dos, la calidad superficial que me va a entregar el componente y en este caso mi inserto. Y otra parte muy importante, también el control de la viruta. ¿Por qué? Porque recordemos que en este tipo de procesos ahogados o de procesos donde no tenemos una salida de material, la viruta se vuelve crítica. Recordemos que aquí la viruta son de estos desechos que no le agregan, que no me dan nada a mi proceso, pero que si no lo controlo, pueden hacer o pueden encarecer a mi proceso completamente. Si yo no controlo la viruta, mi componente se eleva, se dispara, uno por cuestiones de que la máquina se puede parar a causa de la viruta, o en dado caso, y esto es muy común en este tipo de componentes, que la viruta pueda afectar superficialmente a mi componente. Y en pocas palabras, o lo mandamos a scrap, o literal tengo que volver a remecanizarlo para que pueda estar dentro de mis consideraciones de rugosidad o de acabado superficial. ¿Ok? Entonces, para este tipo de ofertas, no se preocupen, contamos para todos los materiales sabidos y por haber, desde el acero más suave automotriz que ustedes puedan encontrar, desde aceros troquelados, como lo vimos hace rato en nuestro ejemplo, materia hasta aceros ya muy complejo, como aceros modificados, dependiendo sea la aplicación, materiales inoxidables o martensíticos, dependiendo de los sectores, fundiciones que también es muy común encontrar en el sector automotriz. Recordemos que, por ejemplo, para los discos de los frenos, para ciertos engranes, para ciertos componentes de la caja, del motor, la fundi para cigüeñales, árboles de levas, es muy común utilizar fundición. Y la fundición, lamentablemente, es muy abrasiva para los insertos. Hoy en día, Sandvik, prácticamente todos los insertos que están desarrollando son mucho más, viendo de una manera muy burda, son mucho más duros que las generaciones anteriores. Entonces, esto significa que en materiales como fundiciones, sea gris, perlítica o nodular, el material, el inserto se va a comportar mucho mejor frente a cualquier material. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más estable. Recordemos que la fundición es como si mecanizáramos un esmeril. Es muy abrasivo, es muy desgastante para la herramienta. Y si la herramienta no tiene un buen recubrimiento, no tiene un buen sustrato en el cual basarse, en este caso el rendimiento de la herramienta va a ser pésimo, ¿ok? Entonces, no se preocupen por esta oferta, ya está completamente diseñada para materiales, para cualquier fundición que ustedes tengan, tenemos la oferta adaptada para su necesidad. Dentro de los materiales no ferrosos, aquí no es tan común encontrarlos en el sector automotriz, a menos que sean algunos bujes, pero es muy raro, dependiendo si es aluminio o latón, pero también tenemos la oferta. Materiales termoresistentes, que son estos materiales con base níquel, que se utilizan mucho en el sector espacial. Y esta parte es muy importante. Los materiales tratados. En el sector automotriz es muy común encontrar materiales que previamente de un proceso de mecanizado en verde se mandan a un pequeño proceso de tratamiento térmico, sea un horno, sea por inducción, carburización, el que ustedes trabajen, se eleva su dureza y ya el material en duro se tiene que trabajar.
También para esto contamos con la oferta tanto de ranurado, torneado y en este caso para super acabados. En este caso no lo vimos mucho porque, bueno, los materiales tratados no presentan un complejo control de la viruta, ya que el material a remover es muy poco, pero también cuenten, confíen en que la marca tiene completamente una solución para todos los materiales que siguen encontrar en la industria automotriz. ¿Ok? Terminando ya prácticamente esta pequeña webinar, yo estoy encantado de apoyarlos a todos ustedes. Cualquier duda que tengan acerca de la presentación, de los materiales que estamos trabajando, de los nuevos desarrollos que tiene Sandvik dentro de la industria, pueden contactarme directamente a mi correo, pueden escanear el código QR para entrar directamente hacia la página web o en dado caso pueden mandar un correo a marketingmx.coroman@sandvik.com donde realmente nosotros encantados los vamos a atender, apoyar, a mejorar procesos de manufactura. En este caso, si ya cuentan con un distribuidor o los atiende alguien directo, pueden contactarnos sin ningún problema. Y también si no tienen alguna presencia de Sandvik, háganoslo saber y nosotros haremos de que, o bueno, si nos permiten visitarlos, ver sus procesos y si nos permiten hacer alguna propuesta, también encantados de poderlos apoyar. Entonces, por el momento, esta fue mi breve aportación. Cualquier duda, estoy aquí para atenderlos y pasamos a la siguiente eh, dinámica. Hola, Jonathan, ya volví. Claro. Bueno, nuevamente les recordamos que en la parte de abajo está la sección de preguntas y respuestas para poder aprovechar aquí al especialista, a Jonathan, para que nos responda todas nuestras dudas. Y bueno, ya tenemos una primera pregunta de Luis E. Ruiz, perdón, que dice, ¿se puede usar Collant en el corte con el inserto Prime? Sí, en absoluto. El coolant o emulsión, como lo quieran llamar o como lo conozcan, realmente ayuda muchísimo a la disipación de calor. En absoluto se puede utilizar para acero y para prime. Perfecto, Jonathan. Dame un segundito. También, ¿qué pasaría si el control de viruta no afecta a mi pieza? Ok, si en este caso la viruta no afecta a la pieza, no hay problema, pero si no se puede controlar dentro de la máquina, sí habría problema. Retomando el pequeño videito que vimos al principio, por muy larga, por muy corta, podemos llegar a tener problemas en el conveyor por desasolve de la viruta, o en dado caso también es una parte que a veces no percibimos, pero recordemos que el conveyor es un pequeño motor. Si se esfuerza mucho el conveyor, realmente se va a comenzar a desgastar de una manera prematura su propio conveyor y van a tener que hacer la refacción y el cambio de motor, pero del conveyor. Gracias, Jonathan. También nos pregunta Carlos Torres. No se habla mucho del efecto y tipos de refrigerantes. ¿Nos apoyas explicando un poquito más, por favor? Sí, claro, aquí el soluble es una ciencia aparte, va a depender muchísimo de qué material se va a trabajar, bajo qué concentración se va a utilizar. Aquí es una cuestión, vamos a llamarlo tribológica, porque al final el soluble cumple con varias funciones. Uno es lubricar el proceso, que realmente el corte no sea completamente en seco, que genere una pequeña lubricidad del inserto hacia el material. Otra, disipar térmicamente mi proceso. El objetivo es enfriar al proceso. Y otra, generar un punto de quiebre para la viruta. ¿Ok? Si el soluble está muy concentrado o muy aguado o de muy baja concentración, podemos tener afectaciones dentro de mi pieza. Para eso es muy importante que si nos compartieran un poco más sobre qué material se va a utilizar y qué proceso se va a realizar, podemos darle como que un valor más acertado, pero en pocas palabras, dentro del 10 al 12% para aceros, más que nada para aceros suaves automotrices, como es la plática de hoy, estamos dentro de spec o dentro de norma. Si trabajan martensíticos o inoxidables, ya estaremos trabajando de un 12 al 15% de concentración, sin mencionar marcas. Gracias, Jonathan. También pregunta Roberto Carlos Castillo. Normalmente se usa un inserto de debaste y un inserto de acabado en procesos de torneado. ¿Con el inserto Prime se puede alcanzar las cualidades de los insertos de acabado? Sí, sin problema. Como lo vimos al principio, Cortum Prime
puede desbastar del choke o del lucillo hacia el contrapunto con la faceta de desbaste y en forma convencional como si fuera un inserto de, o sea, realmente la calidad superficial que me va a dejar el prime va a ser mucho más estable que la que me puede dar un inserto de NMG o un DSMT. Pero sí, en pocas palabras sí. También nos preguntan, ¿los recubrimientos de Sandvik cubren toda la gama de aceros automotrices? Sí, sin problema. Desde el más suave, que puede ser un material troquelado, hasta cualquier forja de cualquier tipo de componente. Contamos con grados dentro de los tenaces que soportan muchísima intermitencia. Si es que la forja no viene como que con la máxima calidad posible, tiene a lo mejor rechupes o porosidades. Tenemos insertos que soportan la intermitencia, hasta insertos mucho, muy duros que en dado caso, si sus componentes son muy estables, muy homogéneos, y lo que ustedes necesitan es un rendimiento muy alto, también contamos con los grados y con los recubrimientos ideales para eso. Gracias, Jonathan. Bueno, les recordamos que aquí está la parte de preguntas y respuestas para que puedan hacer todas las preguntas que quieran hacia Jonathan. Vamos a aprovechar y vamos a continuar leyendo sus preguntas. ¿Ok? También Luis Ruiz nos pregunta, ¿el costo del Prime contra el estándar es mucha la diferencia? No, estaríamos hablando de un 30% mayor a un inserto ISO. Pero al final del día, es una buena pregunta. Si le damos el valor que le queramos dar a la herramienta, realmente el obtener el 30% mayor o el 300% de productividad mayor a lo que están trabajando, realmente el valor de la herramienta es mínimo. Si pueden sacar el doble de producción en un día, créanme que ya cuando hagan sus números de manera financiera, se van a dar cuenta que la herramienta es el mínimo gasto. También nos preguntan, ¿cómo se podría calcular el tiempo de vida de un inserto? Bueno, dentro de la teoría nos dicen que puede ser hasta 15 minutos de contacto, pero es mucho, muy importante y son muchas variables que hay que entender qué material se va a trabajar. Recordemos que dentro de los aceros también depende mucho la cantidad de carbono que tiene, la cantidad de hierro, todo eso afecta. En materiales suaves, por dar un pequeño ejemplo, aceros 10-10, la vida útil del inserto se puede ir hasta media hora de contacto. Y, por ejemplo, materiales un poco más complicados, como un 41-40 tratado, 86-20, D2, pues bueno, el tiempo se reduce. Pero recordemos que son materiales que manejan un mundo de diferencia por la carga química que manejan. Gracias, Jonathan. Vamos a esperar a ver que nos comenten alguna otra pregunta. Nuevamente les recuerdo, aquí está en la parte de abajo preguntas y respuestas para que puedan hacer todas sus dudas y las vamos respondiendo. Vamos a esperar algún momento más en lo que llega alguna otra pregunta. Y recuerden, bueno, con un pequeño comercial, toda esta información técnica se encuentra en nuestro sitio web. Realmente Sambic es una empresa que no se oculta nada. Pueden entrar a sambicorman.com y pueden encontrar tanto cursos virtuales, tanto también nuestra agenda de cursos presenciales que damos en nuestras instalaciones en Querétaro, donde todos son completamente bienvenidos. Tenemos uno cada trimestre, entonces cordialmente están todos invitados a participar en ellos. Gracias. Ya nos llegaron otro comentario. A ver. Del 100% de la vida del inserto, ¿qué porcentaje es ideal dejar en los parámetros? Va a depender qué tan crítico sea el proceso. Si realmente una rotura del inserto puede afectar tu proceso, yo diría que un 90%, pero el objetivo es de que dentro de las pruebas de validación se detecte en qué momento ya el inserto se desgasta por incidencia y en ese momento se seteen el número de piezas o el tiempo de vida de mi inserto y eso se mantenga como un estándar para que el operador, al detectar este número de piezas que le arroja el control o en este caso el tiempo transcurrido, indexe nuestro inserto.
Pero en pocas palabras, yo diría que no te limites, los parámetros llévalos a lo máximo que el inserto pueda, porque al final del día el objetivo es sacarle mayor provecho al inserto y a la máquina. Siempre y cuando consideraciones que el fabricante dé y algo muy, muy exagerado, pues sí, podemos correr el riesgo de rotura. Gracias, Jonathan. También te agradece Abraham Ambrosio por haber respondido a su pregunta. Un Y gusto. bueno, aprovechando, ¿tienes algún otro comentario que te gustaría ofrecernos también sobre Sandvik Coromant, por favor? No, realmente encantado de apoyarlos. Una parte muy importante es de que se sientan cobijados por nosotros. Para nosotros no hay un cliente chico, no hay cliente grande, todos son clientes. Si ustedes gustan, hoy sabes qué, me gustaría probar este inserto plan que me estás proponiendo dentro de mis máquinas, dentro de mis piezas, también encantados. Si nos gustan compartir sus datos, de dónde se encuentran, qué componentes hacen, si nos permiten visitarlos y podemos hacer una prueba que ustedes realmente palpen el resultado, no hay ningún problema. Si en dado caso quieren visitarnos en nuestras instalaciones en Querétaro, en el Corman Center, ahí tenemos varios demos donde se muestran tanto los beneficios y eh, las, la versatilidad que tiene este inserto, y no solamente este inserto, sino de otras herramientas más que ustedes puedan utilizar. Esta pequeña plática fue la punta del iceberg. Tenemos operaciones tanto de fresado, barrenado, boreado, herramientas antivibratorias. Les comunico, si están interesados, pueden acceder a nuestra página web o en dado caso pueden visitarnos en nuestro Corman Center, donde son completamente bienvenidos. Gracias, Jonathan, por esta plática, por la disposición y la verdad también a todos nuestros asistentes por todas sus preguntas, sus dudas. Nuevamente tenemos aquí en pantalla, pues el contacto de Jonathan para que puedan escribirle, para que puedan visitar el sitio web o también para que puedan contactar directamente a Sandvik Coromant si tienen algunas dudas, preguntas o algo que necesitan. Como comentaba Jonathan, aquí están los datos y con toda la confianza se pueden acercar a ellos. E igual, como comentaba, ir a sus instalaciones para conocer más sobre esta empresa. Ahora sí que no me queda más que agradecer tu tiempo, tu información, nuevamente también a Sandy Coroman por ser parte de nosotros y también a todos nuestros espectadores por haber estado aquí presentes. Les recordamos que este webinar será retransmitido en YouTube. Ustedes pueden volver a visitarlo y conocerlo si quieren volver a visitar esta información. Y nuestro canal de YouTube es Cluster Industrial, así es como nos pueden encontrar. Así que podrán encontrar toda la información que necesiten. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido. Jonathan, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y sin algo Gracias, más con que gusto. decir, pues les deseo un bonito día a todos. Gracias, bonito día. Nos estamos viendo en el siguiente webinar. Hasta la próxima.